Bueno, usted está mirando una linda foto de nuestro volcán Imbabura, la ciudad también está ahí. Qué buena esta foto, ¿no? No sé si hoy se levantó temprano y vio también el cielo bien despejado y ahí estaba también el Imbabura, así como está más o menos esta foto, ¿no? Qué buen día que estaba hoy en la mañana y sigue, claro. ¿Por qué estoy mostrando esta foto, no? No sé cuántos de ustedes han llegado a la cima del Imbabura, o cuántos han llegado a la mitad, o cuántos intentaron, o cuántos están solamente diciendo algún día yo voy a subir al Imbabura. Bueno, muestro esto porque sí, la trayectoria hasta la cima del Imbabura es un poquito difícil, yo sí lo he subido, y hasta arriba, hasta la cima, pero ¿cuánto involucra todo esto, no? Y a veces es complicado, uno mientras se sube, uno se quiere decir hasta aquí nomás, ya no avanzo, o tal vez en otra ocasión sí voy a llegar hacia la cima, hasta aquí me regreso, ya estoy cansado, ya tengo sed, lo que sea, y otros un poquito más, bueno, solo un poquito más, después nos regresamos. Bueno, hay un montón de situaciones, pero yo estoy mencionando esto para que nosotros pensemos un poquito más, no solamente en lo que cuesta subir al Imbabura, sino más bien ya que lo comparemos con lo que es la vida de cada uno de nosotros. Pues la vida es más o menos como esto, como subir al Imbabura, pero en el Imbabura pues se lo puede subir en un día, en mediodía, en horas, ir y venir, y se acabó, y cumplí con la meta. Pero ¿qué pasa con nuestra vida? Nuestra vida no es momentánea, no es solo para un tiempo. Nuestra vida empieza aquí cuando nacemos y va a terminar cuando pues el Señor nos lleve a su presencia. Entonces hay toda una trayectoria de nuestra vida, pero comparo más o menos con el Imbabura, con esto, ¿no? Como que hay que subir. A veces sí es fácil, a veces se vuelve difícil, a veces como que ya no queremos, como que nos desanimamos y ya no quiero más, hasta aquí llegó y pare de contar y nos desanimamos, nos flaqueamos, nos debilitamos y no queremos seguir. Otros pues se levantan, siguen, dicen, sí, yo debo seguir. Bueno, hay de todo. Esto en forma general en cuanto a la vida. Lo que quiero mostrar también que la vida, si ustedes ven de esta manera, pues no es tan fácil. Ya nosotros los adultos lo estamos experimentando y sabemos cómo es el caminar aquí en este mundo, en el día a día. Pero, ¿qué pasa ahora cuando nosotros hemos conocido al Señor? Cuando ahora hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo y creemos que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que por la fe que hemos puesto, Él nos ha regalado ya la vida eterna, la salvación. Los que hemos entendido con mucha claridad lo que es el Evangelio de Cristo. ¿Qué pasa con los que estamos acá? ¿Qué sucede ahora con lo que es la vida? La vida continúa, la vida es la misma, o sea, en cuanto a lo que estoy mencionando, pero con el Señor en nuestros corazones, en nuestro ser, la vida es más llevadera. La vida, pues, sí, va a ser llena de muchos desafíos, de muchos retos, pero el Señor es el que está caminando al frente. El Señor es el que nos va a levantar cuando nosotros caemos. El Señor es el que nos va a dar ánimo cuando estamos desanimados. El Señor es el que nos va a proveer cuando se nos ha terminado quizá cualquier provisión. Porque todo lo que necesitamos proviene ¿de quién? Del Señor, para llegar a la meta, para llegar a la cima. Porque esta vida en verdad es de un caminar, pero lo que quiere el Señor es que caminemos o sigamos por un sendero que es único, porque el hombre en verdad, o el ser humano, toma muchos senderos. Y la Biblia nos dice que esos senderos, si no es el que ha trazado el Señor, pues esos senderos son los que conducen a la muerte, a la destrucción. Y es aquí donde podemos perecer, aquí donde podemos lamentarnos cuando nos hemos equivocado del camino y nunca llegaremos a la cima y nunca llegaremos, en otras palabras, a la meta que el Señor ha trazado. Bueno, entonces el caminar con el Señor como que cambia el estilo de la vida y es así, es un nuevo estilo de vida. Estamos en las mismas circunstancias, mismas condiciones, pero con el Señor tiene que ser diferente. Como que estoy subiendo al Imbabura, pero es como que alguien me acompaña y cuando estoy debilitado, aquí hay comida, aquí hay agua, vamos, el que da ánimo y el que me ayuda a llegar hacia la cima. Algo así es la vida con el Señor. El cristiano, pues,
tiene que tener muy en claro la meta, hacia dónde estamos yendo, hacia dónde estamos conduciendo nuestra vida. En otras palabras, yo pregunto a usted con su vida, ¿hacia dónde está llevándole? ¿Cuál es la meta con su vida? ¿Qué está haciendo? ¿Qué logros quiere tener? Bueno, pueden ser múltiples o puede ser una sola que abarca todo. Bueno, usted conoce toda esta situación, pero ahora lo que quiero es aclarar a través de la Biblia la meta que el Señor tiene con cada uno de nosotros, su pueblo, su nación, sus hijos. Y lo encontramos en Filipenses capítulo 3, siguiendo esta carta ¿sí? de Pablo a los filipenses. Ahí Pablo, el apóstol, nos va a mostrar con más exactitud para nosotros los que creemos en cuanto a lo que es la meta que el Señor ha puesto y cómo llegar a esa meta. Cómo tener victorias, en otras palabras, aquí en esta vida, que sí, a veces es como estar subiendo a la Imbabura. Bueno, ahí está, vamos a revisarlo, este pasaje de Filipenses 3, desde el 2 al 16, y no lo voy a leer ahora de corrido, sino que más bien lo voy a ir leyendo de a poco. Espero que usted tenga también ahí su Biblia, y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Bien, entonces, ¿cómo llegar a la meta? Sería el tema. ¿Cómo llegar a la meta? ¿Qué meta? Ya voy a explicar la meta específica y vamos a ir viendo solo dos partes. En primer lugar, vamos a ver cómo conocer la meta, en primer lugar. ¿Cómo conocer la meta? Regresando un poco a la ilustración, si yo no conozco el Imbabura, yo tengo que investigar un poquito. ¿Cómo es la cima? ¿Qué hay allá? ¿Hay mucho frío? ¿Hay mucho viento? ¿Qué es lo que...? Tener ciertas expectativas para yo prepararme para poder llegar a la meta. Entonces, de igual manera, en la vida tenemos que conocer un poquito más allá para poder caminar bien hacia la meta. Y es justamente el Señor el que nos da claridad, el que nos muestra en cuanto a lo que está por delante o está por venir en nuestra vida. Esto es lo extraordinario de la palabra del Señor. Bien, entonces, ¿cómo llegar a la meta? En primer lugar, hay que conocer la meta. Y primero tenemos que ver las condiciones. ¿A qué me refiero? A lo que dice Pablo en el versículo 12. Él está escribiendo, sigue relatando la carta, ¿sí? Ya conocemos que él está en la cárcel, en una situación difícil, y él dice, no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Bueno, en primer lugar, en la primera parte de este versículo, dice Pablo, no es que ya lo haya conseguido todo. Él está consciente de que, pues, en la situación que él está, le falta mucho. Todavía mucho por vivir, mucho por qué hacer en la vida como cristiano. Por eso dice, no es que ya lo haya conseguido todo. Él está pensando en más allá, porque él está en la mitad o más abajo, como sea, pero él está consciente de que le falta mucho para llegar a la meta. Dice, que ya sea perfecto. Claro, nadie es perfecto aquí. La perfección pues va a surgir cuando entremos a la presencia mismo del Señor. Y Pablo pues era muy consciente de esto. Por eso yo puse aquí, cuando queremos conocer la meta de nuestra vida, hacia dónde estamos conduciendo nuestra vida, tenemos que conocer, sí, la meta y ver las condiciones en las que nos encontramos. ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Qué es lo que está pasando en su entorno? ¿En qué situaciones se encuentra? Hay situaciones difíciles o económicas, de salud, de conflictos, tal vez de dudas espirituales. No sé con qué está batallando usted. Ya Omar nos decía antes también, ahí cuando dirigía la alabanza, las batallas que nosotros tenemos. Él mismo dice, yo estoy batallando. Puede ser que esa sea la realidad de muchos de los que estamos acá. A veces batallamos solos, pero Dios conoce todas esas batallas. Conocer las condiciones, ¿sí? Pablo está siendo específico, no he conseguido todo todavía, pero tampoco soy perfecto, dice Pablo, ¿no? Y cuando digo ver las condiciones, me hizo pensar mucho en mí mismo, las condiciones en las que me encuentro ahora, cómo está mi familia, estoy fortalecido, estoy debilitado. Bueno, quizás este es un tiempo también para que usted pueda evaluar su vida, qué está pasando, cómo está su situación. Bueno, ver las condiciones. Me hizo pensar también mucho en esta trayectoria de lo que hizo el pueblo de Israel cuando Dios les sacó de la esclavitud de Egipto y los estaba llevando a la tierra prometida. Entonces el Señor les mostró una meta.
A ver, yo les saco de la esclavitud y les estoy llevando allá a esa tierra donde fluye leche y miel, una tierra buenísima. El Señor les explica, les da claridad de cómo es hacia donde Dios les está llevando. Y bien, ellos emprenden ese viaje para llegar a la meta. Ellos ya habían experimentado una serie de cosas extraordinarias de parte del Señor. ¿Cómo experimentaron en cuanto a la libertad que el Señor les dio por medio de estas 10 plagas? ¿Cómo cruzaron el Mar Rojo en seco? ¿Cómo recibieron comida todos los días que caía del cielo? ¿Cómo es que el Señor les cubría del sol y también les calentaba en la noche con el fuego? Dios estaba ahí y ellos experimentaron absolutamente todo lo bueno que viene de Dios. A ellos no les faltaba absolutamente nada, solo les dijo el Señor: prosigan, caminen un poco más, porque allá está la meta. Y ellos emprendieron todo este viaje. Pero, ¿qué es lo que sabemos de esta historia? Que prácticamente caminaron ya tal como el Señor les había mencionado, pero en cierto momento dudaron. Ya cuando estaban cerquita de la meta, de entrar a la tierra prometida, Moisés envía a estos espías a que averigüen cómo es la situación. Ellos traen el informe, el reporte, y es ahí donde empiezan a dudar de que tal vez es imposible entrar o llegar a la meta. Estaban cerquita, es como que ya estoy cerca de llegar a la cima del Imbabura y alguien pasa por ahí, es imposible, no, mejor regrésate nomás. Y empiezan a desanimar, pero ya estoy cerca. Y si yo hago caso a esto, puede ser que nunca logres llegar a la cima. Entonces, vienen estas personas y ponen en duda, y aquí vemos, por ejemplo, en Números 13:30, Caleb era uno de los que animaba, de los que estaba consciente todo el poder de Dios. Él estaba también consciente de que sí se puede llegar a la meta porque no les faltaba absolutamente nada. Y dice, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. En otras palabras, está diciendo, tenemos que llegar a la meta. Estamos cerca, no nos falta casi nada. Ya hemos pasado lo más grave. Dios ha estado con nosotros, así que subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Claro, es que vio el poder de Dios en él, en el pueblo, en todo el pueblo también. Y él tenía esa seguridad, esa certeza del poder de Dios y para poder llegar a la meta. El versículo 31 dice, pero los que habían ido con él respondieron, los otros que presenciaron también todo lo que había allá en la meta, ellos dicen, no podemos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Entonces estos empiezan a desanimar, empiezan a desobligar al pueblo, y ellos pues hacen caso más a estos que al mismo Caleb, que tenía toda la verdad y que tenía clara la conciencia de lo que Dios iba a entregarles allá. Bueno, entonces ellos, hablando de las condiciones, no observaron que ellos estaban fortalecidos y tenían todo el poder para llegar a la meta. Más bien vieron sus condiciones negativas. Y no era así. Solamente, claro, el enemigo estaba mostrando que son inútiles, que no pueden y que no van a poder contra los de allá porque son más poderosos. Bueno, es impresionante. Esto me muestra un poquito también, como los dije ya antes, a la realidad de nuestra vida. ¿Cuántas veces nos desobligan otras personas o nosotros mismos nos desanimamos porque pensamos que no podemos, somos inútiles, es que esto... Y se nos viene la cantidad de peros, de prejuicios que a veces nosotros mismos nos ponemos a nuestra propia vida y nos olvidamos de todo lo que somos como creyentes. Como digo, que no nos falta absolutamente nada. Tenemos todo el poder de Dios para llegar a la meta y tener todo el valor para avanzar y ganar todas las batallas. Y sigue aquí en Números 14:9, el otro compañero que era Josué, los dos que dijeron, sí, vamos, sí podemos, sí tenemos que llegar a la meta, pues no nos falta nada, tenemos a Dios sobre todo. Y dice, así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Es que esa es una característica del ser humano. Somos tan miedosos, la mínima cosa nos asusta y nos desviamos, nos detenemos, no seguimos, no perseveramos. Es que a veces nos invade el miedo. Y parece que sí, estas personas estaban así y se olvidaron de todas las promesas de Dios.
Dice, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Bueno, luego dice, así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo, sí, ahí está, de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. Me gusta esta frase en esta versión, ¿no? NBI, lo que dice Josué, ya son pan comido. En otras palabras, dice, no nos falta nada ya para llegar a la meta, es nada. Ya tenemos que llegar, dice, eso es pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. No sé si alguna vez usted ha tomado esta actitud, ¿sí? En su vida, cuando parecía ser que era imposible llegar a algo o concluir con algo. No sé, ¿qué actitud tomó? La negativa de decir, hasta aquí nomás llego, parece que esto no es para mí, esto no se puede. O decir, no, si el Señor me mostró esto y el Señor pues me ha dicho que debo hacer, pues bien, yo debo seguir, debo llegar a la meta. Claro, que a veces sí cuesta, es duro, es difícil todo esto, pero no nos olvidemos que Dios está con nosotros, que Dios tiene el control de todo. Y podría hacer aquí una pregunta, ¿qué tiene usted en su entorno? O sea, sí, en lo exterior o lo interior, ¿sí? ¿Qué tiene usted? Si usted analiza por un momento todo esto y viendo cómo nos menciona aquí Pablo mismo, Caleb, Josué, pues si usted tiene a Dios en su corazón, usted está dotado y capacitado para ganar batallas, vencer y llegar a la meta. A usted no le falta absolutamente nada según lo que estamos viendo aquí en este pasaje. Y es como yo les decía, si yo subo al Imbabura, yo tengo que ver las condiciones, ¿sí? Que si yo estoy enfermo, si yo no puedo caminar bien, estoy mal, es imposible, mi condición no muestra para llegar al Imbabura. Pero si yo estoy sano, estoy fortalecido, yo veo la condición y digo, sí, puedo. Entonces lo que estoy tratando de mostrar es que a pesar de cualquier circunstancia en la que nos encontremos, sí podemos llegar a la meta. ¿Cuál meta? Ya vamos a mostrar un poco más, o el texto mismo nos aclara con respecto a esto. Y aquí podría poner una serie de ejemplos. A veces estamos hundidos en la economía, como dije, en la salud, en todas estas cosas, conflictos matrimoniales, en la familia, laborales, como sea, donde decimos, hasta aquí llego, ya no puedo más. El Señor dice, no te des por vencido. Vamos, adelante. Y repito, lo que dijo Omar, también me gustó mucho esta parte donde sí, la Biblia nos muestra que el Señor nos perfecciona en nuestras debilidades. A veces el Señor sí nos pone en situaciones complicadas que no queremos estar, pero el Señor pues lo hace a propósito porque Él está haciendo una obra perfecta en nuestras vidas. Y no nos olvidemos de esto, es aquí, pero justamente donde a veces no pasamos la prueba, donde parece que ya no tengo que seguir y ahí se queda todo. No, son pruebas del Señor. Resistamos, tenemos que avanzar, tenemos que seguir. Eso está diciendo Pablo. Y no nos olvidemos que Pablo está en situaciones, en condiciones bien difíciles. Él está en cuatro paredes, está preso. Y él está viendo más allá. Él no ve las paredes, él no ve esas condiciones negativas. Él está viendo el poder de Dios que ha puesto en su vida. Entonces, con esto podemos llegar muy lejos. Y también, claro, en la segunda parte del versículo, Pablo dice, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Entonces aquí yo puse, para conocer la meta, hay que ver por qué y para qué. Yo les mencioné que había subido al Imbabura ya por unas 3 veces. Bueno, yo tengo que preguntarme, ¿y por qué tengo que subir al Imbabura? ¿Y para qué tengo que subir? Mejor me quedo tranquilo en mi casa y estoy bien cómodo. ¿Por qué tengo que incomodarme para subir al Imbabura? ¿Por qué tengo que dejar ese día para subir, pudiendo hacer otras cosas tal vez más importantes que subir al Imbabura? Yo tengo que cuestionarme antes, ¿por qué y para qué? Si hay buenas razones, si hay un buen por qué, entonces yo me voy a esforzar, yo voy a madrugar, voy a hacer todo lo posible para llegar a la cima del Imbabura, cuando yo tengo en claro el por qué. Ahora, claro, habrá muchas razones y deben ser buenas para subir, si no, ¿para qué subimos? Pero yo estoy hablando ahora de lo que es nuestra vida. Hemos emprendido el viaje con cuestas y todo, y tal vez vemos la meta hacia dónde queremos llegar,
Pero tenemos que cuestionarnos por qué y para qué. Si usted no sabe el por qué y el para qué en lo que es su vida, sí que estamos mal. Sí que es un conflicto esto. Porque si yo no sé para qué subo al Imbabura, alguien va a decir, está loco. O sea, si me dicen, ¿y por qué? No sé, pero subo. Sin ninguna razón, ¿no? Entonces, pero yo quiero decir que a veces así es nuestra vida. Hacer por hacer las cosas, sin ningún propósito, sin ninguna meta. O tal vez tenemos metas, sí, pero ni siquiera sabemos cómo llegar a la meta. Por eso, sí, Pablo es específico y yo hice una pregunta, ¿por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo dice, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí? ¿Por qué dice Pablo esto? ¿Por qué está mencionando esto? Que sigue adelante a pesar de que está en la cárcel, a pesar de que está en condiciones bien difíciles. Él dice, pues, yo sigo adelante, porque estoy esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Es que Pablo tenía muy en claro lo que Jesús hizo en su vida, lo que ahora es su vida. Él tenía muy en claro que ahora su vida le pertenecía a Jesús, que su vida no era cualquier vida. Su vida era una vida regenerada por el poder de Cristo. Entonces, él tenía muy en claro esto y por eso dice, ahora quiero alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Pues bien, entonces, aquí habla de una meta. ¿Cuál era la meta de Pablo? ¿Hacia dónde está caminando? ¿Qué es lo que quiere? ¿Hacia dónde quiere llegar? Y él nos da la respuesta en Romanos 8:29. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, que somos nosotros los que ahora creemos en Jesús, dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora ya nos aclara un poquito la meta, ya conocemos la meta. Lo que Pablo nos está diciendo ahora, pues, es que al ser tomados por Jesús o cuando recibimos la gracia de Él y creímos en Él, entonces sí nos da un regalo que es la vida eterna, la salvación, pero también nos muestra mientras caminamos aquí una meta en la vida. La meta del cristiano, según esto, sí, lo que nos está mencionando Pablo, es que tenemos que llegar a la estatura de Cristo o llegar a ser como Cristo. ¿Puede imaginar esto? Esa es la meta que nos está mostrando aquí el Señor. Entonces, usted y yo, como creyentes, estamos caminando, sí, tal vez como esa subida a la Imbabura, pero hay que tomar conciencia de que la meta, o llegar arriba, es llegar a ser como Cristo. Eso está diciendo aquí Pablo. ¿Sí? Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. ¿Sí? Y nos dice en Filipenses 1:6, esto ya lo aprendimos también, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día final. Entonces, la meta es llegar a la estatura de Cristo. Ahora, si usted como cristiano ahora revisa un poquito su vida, ¿en dónde se encuentra? ¿En qué parte está de ese caminar en su vida? ¿Cuánto ha llegado ya? ¿Cuánto le falta? ¿O es que se ha desviado del camino? No sé. Por eso le dije hace un momento, es tal vez un tiempo ahora de evaluar su vida también, cómo está en ese caminar con el Señor, porque Él nos trazó una meta, hacia allá estamos caminando, hacia allá estamos yendo, ¿llegamos o no llegamos a la meta? Como cristianos esto debe estar bien en claro, es así como, tal vez como ejemplo lo pongo ahora, cuando yo doy consejerías a dos jóvenes que se van a casar, yo les pregunto, ¿por qué se van a casar? ¿Para qué se van a casar? Bueno, es interesante escuchar las respuestas, ¿no? Me gusta escuchar las respuestas que dan los jóvenes cuando hago esta pregunta, ¿por qué se casan? Es impresionante, ¿sí? Bueno, y yo me quedo pensando y digo, bien, tal vez sí, así es, o digo, qué equivocados están. O sea, porque ese no es el objetivo, esa no es la meta. Porque el Señor sí pone objetivos claros y la meta clara del por qué el matrimonio. Y si no estamos alineados a esa verdad, pues imagínense lo que puede pasar en un matrimonio. Cuando no sabemos o no conocemos la meta del matrimonio. Sí que vamos a sucumbir, sí que vamos a luchar, sí que vamos a sufrir. Qué difícil esto, ¿no? Entonces, sí,
pongo como ejemplo el matrimonio, pero ¿qué el resto de nuestras áreas? Sea estudios, sea emprendimientos, familia. ¿Hacia dónde está llevando usted todo esto? ¿Cuáles son las metas? ¿Qué quiere lograr con todo lo que usted hace, con todos sus esfuerzos? ¿A dónde llega? ¿A dónde quiere ir con todo esto? Pues yo digo, como cristianos debemos tener bien en claro las metas y la meta principal que nos está mostrando aquí. La meta principal es llegar a tener la imagen de Cristo. Tremendo esto, ¿no? Bueno, entonces, primera cosa es conocer la meta. Si ya conocemos un poco esto, pues entonces la segunda parte es cómo llegar a la meta. Y aquí, en los siguientes versículos, hay toda una lista de cómo Pablo nos muestra, nos enseña cosas muy puntuales, muy claras, o prácticas también, para llegar a la meta. En primer lugar, la meta más principal es llegar a la estatura de Cristo. Y las otras metas también son, claro, que solamente tiene o tenemos, son muy importantes, y cómo hay que llegar a la meta. Ahora, en el versículo 13, sigue ahí Pablo relatando esta carta y dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Claro, él está en la cárcel y le falta todavía, él reconoce, porque él dice: yo no soy perfecto, él reconoce que le falta mucho para llegar a la meta, pero él está diciendo: hermanos, no pienso que yo mismo haya logrado ya. Este es un buen punto para mostrar cómo llegar a la meta. Aquí, en otras palabras, Pablo nos está diciendo que no debemos darnos por vencidos. Y sí me hizo pensar mucho también en Pablo. Parece que Pablo, no sé si, no nos dice nada la Biblia, pero parece que fue un deportista, no sé, porque él siempre toma ejemplos así. Todo lo que está mostrando aquí es como que está en una maratón, en una carrera, compitiendo. Él lo muestra así, siempre lo asemeja de esta manera, como una competencia, una carrera, donde no tenemos que darnos por vencidos. Es así como veo a los deportistas. No quieren darse por vencidos, pase lo que pase, y ahí quieren llegar a la meta. Pues bien, nosotros como cristianos debemos tomar esa misma actitud. Sí, tenemos que avanzar, sea como sea, pero lleguemos a la meta. Aunque sea arrastrados, pero lleguemos a la meta, que ese es el objetivo. Entonces, no darse por vencido. Y en Proverbios es muy claro el Señor cuando nos menciona esto, que no debemos darnos por vencidos, sino tenemos que avanzar. Y dice: pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti, endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. Cosas bien prácticas que el Señor nos muestra para poder llegar a la meta. Aquí hay toda una lista que nos está diciendo el Señor, que pongamos nuestra mirada en lo que tenemos por delante, qué hemos puesto por delante, hacia dónde queremos llegar, qué queremos lograr, qué metas tenemos. Y el Señor dice: fíjate ahí, pon la mirada allá, fija la vista en lo que está frente a ti, endereza tus sendas por donde andas, los caminos, ¿sí? Ahí endereza, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, mantente firme. Y aquí lo último dice: apártate ¿de qué? De la maldad. Es que la maldad tiene que ver con todo lo que es el pecado, la desobediencia. Si nosotros estamos enrolados en esto, envueltos en cosas torcidas que no van de acuerdo a la voluntad del Señor, esto puede ser un freno, algo que nos puede detener, y no solo esto, sino que nos puede destruir. Y nunca vamos a poder llegar a las metas. Nunca tal vez podemos tener logros en ese sentido. Por eso dice: no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad, porque ahí es donde el mundo, el enemigo, nos va a poner una serie de trabas y cosas que muchas veces nos terminamos convenciendo de que así es, y ahí nos quedamos y no avanzamos. Aquí Pablo dice: no darse por vencidos, hay que seguir adelante. La vida con Cristo, hermanos, específicamente, yo puedo comentar aquí, mi vida cristiana ya lleva muchos años, más de 30 años con el Señor, y quiero decirles algo así, honestamente. Sí, en todos los años, muchas veces sí se me ha cruzado por mi mente decir: hasta aquí llegué, se acabó la vida cristiana, ya no quiero más.
Sí, eso ha pasado en mi mente por muchas circunstancias. De pronto puede ser conflictos familiares o en la iglesia o qué sé yo, tantas cosas con los hermanos, lo que sea. Yo digo, ya, hasta aquí llego. Ya. Y uno, claro, después ahí es donde puedo darme cuenta que yo no estoy solo. El Señor está conmigo porque Él es fiel. ¿Dónde va a decir qué pasó? Es hora de levantarse, da más ánimo y de pronto con la palabra mismo viene y a veces en estos casos me recuerda esta escritura donde Jesús estaba enseñando y muchos se fueron, ya no querían escuchar la palabra del Señor. Él regresa a ver a sus discípulos y les dice, y ustedes también se van a ir. Y Pedro sale por ahí y dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando viene esto a mi mente digo, qué locura. No, tengo que perseverar, no tengo que darme por vencido. ¿Qué va a ser de mi vida sin Cristo? ¿Qué va a ser de mi vida si me desconecto de Cristo? ¿Qué va a ser mi vida si yo no le sigo sirviendo al Señor? Y ahí es donde el Señor otra vez fortalece. Sí, soy sincero, esto es lo que muchas veces sí me ha pasado. No sé en su vida, en su trayectoria con el Señor. Sé que muchos pues no han podido resistir esto y han abandonado, han dejado, lo han descartado al Señor de sus vidas. Se han dado por vencidos ante situaciones difíciles que hay que enfrentar. A veces dentro de la iglesia mismo, con ciertos hermanos que hay conflicto, lo que sea, y dicen, no, ¿para qué? ¿Para qué todo eso? Cuando es parte del proceso, es parte de la perfección, es parte de la santidad que nosotros necesitamos. Y nosotros despreciamos, descartamos y nos damos por vencidos. Bueno, sigue un poco más ahí, olvidando lo que queda atrás. Esto también es interesante lo que dice Pablo. Sigue el versículo, ¿sí? Dice, hermanos, no pienso que yo me haya logrado ya. Y aquí dice, olvidando lo que queda atrás. Esto se refiere más o menos un poco en lo negativo, ¿no? Porque si yo pienso en lo que está atrás, y muchas veces, ¿qué cosas? Esto es obra del maligno también, ¿no? Cuando uno se está sirviendo, se está avanzando y uno se quiere llegar a la meta, ser como Cristo, como dice aquí, el enemigo va a decir, no, eres un inútil. Sí, nadie te apoya. Sí, no sirves para nada. Y uno tal vez termina convenciéndose y empieza a ver hacia atrás. Dice, claro, es que la vida sin Cristo parecía que estaba mejor. Y tal vez me pasaba esto y ahora tengo que estar pasando por esto. Como que los recuerdos vienen y aquí Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, olvida esas cosas negativas. Y en Gálatas él nos muestra, dice, el mismo Pablo, ¿no? Está escribiendo, dice, pero ahora que conocen a Dios, a los que ya hemos creído en Él, o más bien que Dios los conoce a ustedes, hace una pregunta bien interesante, dos preguntas que hace Pablo. ¿Cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces sin valor? Y luego hace otra pregunta, ¿quieren volver a ser esclavos de ellos? Claro, Pablo cuestiona, dice, esto es una locura. Dios les ha dotado de todo, Dios está con ustedes, Dios es el que les da las victorias a ustedes, el proveedor de todas las cosas, y ustedes están pensando en volver a lo que eran antes. Qué locos, diría Pablo, ¿no? Les falta un tornillo. ¿Qué están pensando? ¿Por qué quieren detenerse? ¿Por qué no quieren avanzar? Olviden todas esas cosas, eso es del pasado. Hoy todo es hecho nuevo, dice Pablo, ¿no? Esto me hizo recordar también a los mismos israelitas cuando iban rumbo a la tierra prometida. Como dije antes, Dios les proveyó de todo, Dios estaba con ellos. ¿Y qué pasaba en momentos difíciles a veces ahí, en la trayectoria? Ay, cómo quisiéramos regresar a Egipto. Es que nos acordamos cómo comíamos allá la carne, con cebollas, con buenos condimentos. ¿Cómo quisiéramos volver allá? Yo digo, qué locura. Pues no han captado ni han entendido toda la grandeza de Dios, toda la provisión de Dios, todo lo que Dios está haciendo con ellos. Es como lanzarlo a la basura y en verdad estos israelitas así hicieron. Lanzaron a la basura todo esto y por eso Dios mandó un juicio y ellos nunca pudieron entrar a la tierra prometida. No llegaron a la meta, se quedaron en medio camino. Allí el Señor pues los detuvo por incrédulos, por rebeldes.
Entonces Pablo dice, olvida todo esto, mira lo que está hacia adelante. El Señor tiene nuevas oportunidades, grandes cosas para tu vida, está diciendo el Señor. Pues bien, olvidemos lo que queda atrás y Pablo sigue diciendo, hay que esforzarse por alcanzar lo que está por delante. Por eso dice, más bien, seguimos ahí en el texto, más bien una cosa hago, dice Pablo, más bien una cosa hago, y esforzándome por alcanzar lo que está por delante. Tengo que olvidar lo que queda atrás, toda esa basura del pecado y todo. Más bien yo me enfoco en lo que está por delante y tengo que esforzarme por esto. Y esa palabra donde dice, o esta acción, esforzarse. O sea, hay que ser valiente, pero la valentía, el valor viene del mismo Señor. Y en Colosenses, Pablo también va a decir con respecto a esto, dice, pero aquí en este pasaje lo puse por esto, ¿no? Porque aquí Pablo está despidiéndose de esta carta que escribió a los colosenses y nombra a un siervo bien interesante, Epafras. Dice, les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Y escuche bien esto, ¿no? Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes para que, plenamente convencidos, se mantengan firmes cumpliendo en todo la voluntad de Dios. ¿Entendió esto? Miren lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, les recuerdo, hermanos, hay un Epafras, un siervo de ustedes, que este hombre está luchando ahí continuamente en oración. ¿Y saben lo que está rogando? ¿Saben lo que está pidiendo al Señor por ustedes? Para que ustedes, dice ahí, para que ustedes estén convencidos plenamente de lo que Dios está haciendo en ustedes y se mantengan firmes cumpliendo toda la voluntad del Señor. En otras palabras, lo que está diciendo, saben que Epafras está orando por ustedes para que ustedes, fortalecidos por el Señor, lleguen a la meta, lleguen a ser como Cristo. Esto sí que me llamó mucho la atención, porque primero que este hombre dice que estaba luchando. Yo digo, ¿cómo? ¿Hay que luchar para orar? Yo creo que oraba muchísimo, tal vez sí tenía que dejar de trabajar, dejar de comer, lo que sea. Era una lucha para doblar rodillas y ahí estar clamando al Señor por los demás. ¿Y qué es lo que pedía este Epafras? Que todos mis hermanos lleguen a la meta. Que todos sean como Cristo. Qué interesante esto. Y me hizo pensar algo y digo, ¿quién estará orando por mí para que yo llegue a la meta? ¿Cuántos Epafras hay? O tal vez yo soy un Epafra, o usted. Nos hemos dado el tiempo para orar por los demás, para que lleguen a la meta. Es como, de pronto, no sé, disculpen, ¿no? Aquí lo alcanzo a ver a Carlitos Revelos, me hizo pensar en tantas competencias y llegar a la meta, y ahora su hijita que está compitiendo allá en Europa y de todo. Ya lo veo a Carlitos orando constantemente, Señor, permite que mi hija llegue a la meta. ¿Sí ora o no así, Carlitos? Sí, ¿no es cierto? Sí, lo he escuchado orar. Ya, muy bien, correcto. Ahora, es importante, sí, la familia. Ahora, llevemos esto a lo espiritual. ¿Estamos o no conscientes de que todos tenemos que llegar a la meta? Y a veces se vuelve complicado. El trayecto es difícil, pero ¿quién está intercediendo? ¿Quién está clamando para que usted y yo lleguemos a la meta? Tal vez no lo hemos hecho. Quizá ahora es el momento de empezar a clamar al Señor para que todos sí lleguemos a la meta y no nos quedemos en medio camino, porque esto es muy, muy importante. Y esforzarte para llegar a la meta. Y aquí, como veo, está siempre luchando, y es una lucha en verdad, porque el enemigo de pronto va a tratar de esquivar para no concentrarnos en esto, para hacernos desviar, a detenernos, coger cualquier otro camino y para no llegar a la meta. Pero Pablo sigue diciendo aquí, ¿dónde está? Sí, sigo avanzando hacia la meta. Y también dice, prosigo, ¿sí? Este es seguir a la meta. Pablo sigue a la meta. Dice, sigo avanzando hacia la meta. A pesar de todas las cosas difíciles, dice, yo sigo avanzando a la meta. Ahora, yo me pregunto, si está en cuatro paredes, está preso, ¿cómo sigue avanzando a la meta? Siendo
¿qué está haciendo ahí Pablo en esas 4 paredes por mucho tiempo? ¿Y cómo es que avanza la meta? Bueno, la meta para Pablo es llegar a ser como Cristo. Pues bien, ¿saben lo que estaba haciendo Pablo aquí? Dice, cuando sigo avanzando a la meta, él está escribiendo estas cartas y está animando a muchos cristianos y nos está animando a nosotros. Y él está diciendo, bien, con todo esto yo estoy siguiendo a la meta. Si Jesús estaría preso aquí, él haría lo mismo. Tal vez él estaría escribiendo cartas a todos los que le siguen. Pues Pablo se pone a hacer eso. Y dice, pues bien, estoy prosiguiendo a la meta. Sigo avanzando a la meta. Porque él seguía formándose, o el Señor seguía transformando su vida para que él llegue a la meta. Y ahí Pablo, en la otra versión, en la Reina Valera, él dice, prosigo a la meta. Esta parte de prosigo denota el esfuerzo permanente de Pablo hacia alcanzar esos sueños quizá imposibles, humanos, pero no imposibles para Dios. Los demás tal vez dirían, usted pobre Pablito, hasta ahí llegó su apostolado, su servicio al Señor. Imposible. Pero Pablo veía posible, porque Dios hace todo lo imposible para que lleguemos nosotros a la meta. Así lo veía Pablo. También, pues, entender el valor del premio. Sigue el versículo aquí mencionando, dice que él sigue avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Es que ha habido un premio. Es que hay algo grande al final de todo esto. Esto es lo que también tiene que animarnos a nosotros a perseverar, a no darnos por vencidos, a proseguir en la meta, porque hay un premio al final de todo esto. Tal vez está diciendo, claro, el premio es la vida eterna. Ya, yo les digo que sí, la vida eterna ya la tenemos cuando nosotros creemos en Jesús. Cuando lo recibimos a Él como nuestro Señor Salvador, ya nos promete vida eterna. Claro, el regalo más grande es esto. Pero hay algo más detrás de todo esto, ¿no? Cuando aquí está diciendo para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Es que Él hizo un llamamiento, sí, para creer en Él, pero un llamamiento también para el servicio, para muchas cosas que tenemos que hacer aquí como cristianos. Y claro, mientras nos mantengamos firmes, fieles y avanzamos en la meta y seguimos creciendo, pues el Señor nos va a bendecir. ¿No es así que nosotros queremos que Dios nos bendiga? Pues bien, hay que esforzarse por llegar a la meta. Esforzarse, sí, por el premio, y el premio más grande, sí, o la bendición más grande es cuando entremos a la presencia de Él, pero el Señor tiene más bendiciones mientras estemos caminando hacia la meta. Porque el momento que nosotros nos desviamos de todo esto, pues las cosas van a tomar otro rumbo. Otro va a ser el cuento de nuestra vida. Más bien, debemos perseverar y seguir a la meta y entender lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y ya el mismo Señor Jesús ya lo dijo en Mateo 5:12, cuando pronunció esto y dijo, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. Claro, nuestro objetivo, nuestra meta principal debe ser esto, entender y saber lo que viene después de esta vida, el premio más grande. Con el obrero fiel, estudiamos ahora esta lección, ¿no? de los acontecimientos futuros, la escatología y todo lo que tiene que ver, bien interesantes esas 2 lecciones. Y yo les decía, tranquilos, o sea, porque se puede armar mucha polémica de esto. Les dije, bueno, tranquilos, o sea, el punto es que el Señor viene por segunda vez y el Señor pues nos va a llevar a su presencia y venga lo que venga, todo lo que está escrito en Daniel, en Apocalipsis, toda esta situación sí se va a dar, pero debemos tener el gozo, la esperanza de que un día sí vamos a estar en la presencia del Señor. Ahí sí, venga lo que venga, ahí nos dice que va a haber tribulación. Bueno, muchos comentarios que tuvimos hoy en la clase me gustó muchísimo. Sí, pero le dije al final, pues detrás de todo esto siempre tiene que estar el gozo del Señor, el gozo de la salvación. Y que bueno, así es. Entonces tenemos que entender lo que viene. Y por último, sí, así hay 2 cosas más. Atentos a la señalética, puse aquí, para llegar a la meta. Sí, si yo voy a Limbabura, pues si ponen buenas señaléticas en el camino, yo siempre voy a estar atentos por dónde debo seguir. Si no hay señaléticas es bien difícil y nos podemos perder. Pero el Señor
es un Dios sabio que nos dejó aquí toda la señalética para que nosotros, usted y yo, lleguemos sin ningún problema a la meta. Y por eso Pablo dice en el versículo 15, así que escuchen los perfectos. Es interesante esto. Hace rato dijo, yo no soy perfecto, y aquí dice, escuchen los perfectos. Bueno, es que aquí lo dice Pablo por algunos que decían que ya son perfectos, que ya no necesitan nada, que ya, no, dice, escuchen, sobre todo ustedes, dice Pablo, ¿no? Escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Sí, y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver eso también. Bueno, no sé cuál es el criterio que tengamos hasta aquí, pero si estamos con el Señor, pues Él nos va a regresar y nos va a poner en el camino y va a decir, atento a la señalética, sigue por aquí, tenemos que avanzar. Entonces, eso es lo que aquí Pablo al menos nos está diciendo al final, y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. Y por eso Pedro, aquí en la segunda carta, versículo 3, capítulo 1, dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó de su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Por eso les decía antes, nos falta algo para llegar a la meta, para lograr las cosas aquí que nos hemos propuesto, que son buenas, que están alineadas a la voluntad del Señor. ¿Nos falta algo? Según esto, pues nos dice que no nos falta absolutamente nada. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó, sí, lo conocimos a Jesús, por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Qué bueno esto. Solamente hay que estar atentos a la señalética, porque es ahí donde nos perdemos. Y por último, hermanos, ¿cómo llegar a la meta según este texto? Reconociendo los logros ya alcanzados. Versículo 16 nos dice Pablo, en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que hemos alcanzado. Para llegar a la meta hay que tomar en cuenta aquí, bueno, antes decía Pablo, olvidando todo, era lo negativo, pero sí hay cosas buenas y positivas que tenemos que tener muy en claro en nuestra mente que ya sucedieron. Y aquí Pablo dice, en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Mi pregunta es, ¿qué es lo que ha alcanzado hasta aquí con el Señor? ¿Qué logros ha tenido hasta aquí con la ayuda del Señor? ¿Pocos? ¿Muchos? ¿Nada? ¿Qué es lo que ha recibido del Señor? ¿Puede traer a su mente qué es lo que ha recibido del Señor? Porque aquí Pablo dice, en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Si Pablo regresa por un momento a su pasado, su vida con el Señor, pues vio todo el poder de Dios desde el inicio de su conversión hasta que llegó a la cárcel a Roma. Impresionante toda la vida de Pablo. Si los israelitas tendrían que regresar a ver hacia atrás, ¿sí?, en el desierto y ver lo que Dios en verdad hizo, es demasiado. Es demasiado los logros. No sé cómo está en este momento, si está recordando, está trayendo a su mente, pero un texto que nos dice en el Antiguo Testamento, un versículo en Primera de Samuel 7:12, ahí nos relata Samuel en otra situación del pueblo de Israel que tenían conflictos filisteos y de todo, una serie de situaciones difíciles en las que se encontraban. Pero miren lo que dice aquí Samuel. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. ¿Qué tal esto? ¿Usted puede decir esto? ¿Usted está consciente de expresar esto y decir, el Señor no ha dejado de ayudarnos? ¿Sí o no? Pocos dicen. Yo creo que es una verdad esto. Queramos o no, si usted está aquí, es porque el Señor no ha dejado de ayudarle. Es Él el que está con usted, es Él el que está día y noche. Él es fiel, no podemos ver de otra manera. La Biblia dice que Él es fiel, nosotros somos los infieles. Nosotros somos los que a veces nos desviamos, los que tomamos otras decisiones fuera de la voluntad del Señor.
Pero si estamos aquí es por su misericordia, porque Él nos sostiene con su mano poderosa, con su diestra. Y por eso Samuel en este caso dice, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Y si ustedes ven el contexto, qué difícil en ese momento para Samuel. Qué complicado. Pero él dice, no, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Entonces tenemos que pensar en las cosas que hasta aquí nos ha ayudado. Esto genera un impulso, una fortaleza para seguir a la meta, para avanzar. Y aquí, al final de todo esto, claro, no nos muestra Pablo en esta carta, pero él cuando escribe a Timoteo en su segunda carta, él lo dice de esta manera, no está en la pantalla. Él dice, Timoteo, ¿sabes qué? He terminado la carrera. He terminado la carrera y me he mantenido ¿en qué? En la fe. ¿Cuándo lo dijo Pablo esto? Cuando ya estaba a punto de partir a la presencia del Señor. Él dice, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. ¿Saben qué? Creo que algunas veces ya lo he mencionado esto. Esta es mi petición al Señor. No solo mía y también para todos ustedes. Ahí sería este personaje, Epafras. Sí, cuando yo ruego y pido, Señor, pues permite que yo llegue bien a la meta. Que termine esta carrera en la que tú me pusiste. Esta carrera cristiana, podríamos decir en otras palabras, ¿no? Estamos en esta carrera en donde, Señor, tú eres el que va adelante. Yo quiero seguirte y quiero seguir hasta el final. Quiero terminar la carrera y también oro, Señor, y permite que toda tu iglesia llegue a la meta y que todos un día podamos ir. ¿Saben qué? He llegado a la meta. He cumplido con la carrera cristiana. Lo he hecho, como tú dijiste, Señor. Aquí está. Bien, eso es lo que hizo Pablo, ¿no? Y bueno, hay un dato que me pareció curioso e interesante al mismo tiempo. Hablando de metas, se dice que el 3% de las personas o de la humanidad, pero aquí está involucrado cristianos, no cristianos, el 3% es los que han llegado a las metas, han logrado llegar a la meta. Un 7% dice que no saben cómo llegar a la meta. Tal vez conocen la meta, pero no saben cómo llegar. Y ahora pueden imaginar que un 90% no tienen ni idea de lo que es una meta. Sus vidas están a la deriva. Es como un barco que lo ponemos ahí en medio mar, sin timón. No sé si puede imaginar esto, ¿no? ¿Hacia dónde va? Es el timón, alguien que está ahí dirigiendo. Si quitamos esto, ese barco no va a ninguna parte, no llega a nada. Me impresionó que un 90% no tienen ni idea de hacia dónde están llevando sus vidas. Yo creo que como creyentes, hoy después de este mensaje, sí deberíamos tomar conciencia y entender que sí, nuestra vida tiene que ser guiada hacia la meta que Dios ha puesto. Hacernos como Cristo, a la imagen y semejanza de Cristo. Hacia allá tenemos que caminar, hacia allá tenemos que esforzarnos para lograr concluir con esta carrera donde el Señor nos ha puesto, que es la vida cristiana, que es muy desafiante, con muchas cosas buenísimas, muchas bendiciones, pero sí que a veces se vuelve cuesta arriba y como que queremos desertar. Pablo dice, sigan a la meta, avancen. Y por eso, hermanos, concluyendo todo esto, lo puse aquí que en la trayectoria de la vida, el ser humano puede trazar muchas metas, algunas que ya han sido alcanzadas y otras tal vez son inalcanzables, que se han quedado ahí, pero aquí viene lo importante para mí. ¿Cuál es la meta final? ¿Cuál es la meta final para su vida? ¿Conoce la meta? ¿Sabe cómo llegar? El Señor ha trazado un solo camino y una sola meta, por un acaso, ¿no? La meta es llegar a su presencia para permanecer en su gloria por siempre, ¿por medio de quién? De Jesús, que es el camino. Un solo camino y una sola meta. Que no se desvíe de todo esto. Emprenda por ahí, por ese sendero. Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Un único camino, Jesús.
La única meta que Dios ha trazado, que a donde quiere que todos lleguemos, es a su presencia. Pues bien, que caminemos por el camino correcto y tengamos en mente la meta final. Lo demás es solo un agregado.